Esta es Zenú Radio, www.zenuradio.com. Desde Montería, epicentro de la cultura zenú, en el norte de Colombia. Zenú Radio, el encuentro de dos mundos. Surtipollos y Desechable del Zinú, donde podrás encontrar pollo entero, pechuga, pernil mixto, pescado, alas de pollo, colombina y todo lo relacionado con desechables. Visítanos en la calle 22, diagonal al Colegio Militar, teléfono 785-1124. Surtipollos y Desechables del Zinú. Por compras superiores a 30,000 pesos, el domicilio es completamente gratis. Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no reflejan la postura institucional de la estación. Zenú Radio, porque el disentir hace parte de nuestra filosofía. Hola, muy buenos días. Saludamos a todas las personas que están conectados a través de www.zenuradio.com. Como lo habíamos anunciado ayer, hoy iniciamos un nuevo programa que se llama Notas de Fe. Para este programa nos acompaña y nos acompañará en el transcurso de todos los jueves a las 9 de la mañana el padre José Varela Villar. Padre, muy buenos días. Muy buenos días, Blanca, a todos los televidentes también, muy buenos días. Dichoso de poder compartir con ustedes este espacio, Notas de Fe, para crecer un poco más en la fe y en la llamada que el mismo Cristo Jesús nos ha hecho. Así es, Padre, agradeciéndole también su disposición, porque como sacerdotes sabemos que manejan unos tiempos muy limitados, pero afortunadamente Dios ha permitido que podamos tener este espacio para, como usted le menciona, hablar de fe y crecer un poco más y comprender también algunos temas que nos inquietan a todos como cristianos, como el tema que vamos a tratar hoy, que es el tema relacionado con el miedo a la muerte. ¿Está mal, Padre, como cristianos, como creyentes, tenerle miedo a la muerte? Bueno, yo primero diría que todos en algún momento llegamos a experimentar ese miedo, que es como la primera impresión que a ti te da. Luego, cuando poco a poco vamos ahondando en el Evangelio, en la misma fe, yo creo que el temor se va disipando, ¿no? Si a la larga, como diría San Pablo, para mí la muerte es una ganancia, porque es el deseo de encontrarse con Dios. Claro, es algo ilógico, yo diría que algo casi que razonable, pero que solo desde la fe podemos llegar a comprender esa valentía que nos da a poder vencer el miedo a la muerte, que es algo natural que yo creo todos también tenemos. En ese sentido, Padre, entonces tenerle miedo a la muerte es falta de fe. ¿Se podría considerar un poco como que nos falta fe? Sí, yo diría, nos falta creerle a Dios, porque es palabra de Dios y nos falta quizás de pronto tener la certeza de que es tan solo un paso. La muerte es el paso a la vida eterna y es algo natural que todos tenemos que pasar en algún momento, y que más allá de pronto del temor tiene que existir la valentía y tiene que existir ese deseo de Dios también en nuestro corazón de que nosotros queremos encontrarnos con Él. Padre, bueno, no podemos nosotros ser ajenos a lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Yo no tengo el coronavirus, tengo esto por prevención, para que se informen. Pero Padre, si Jesús estuviera caminando, bueno, físicamente hoy, porque camina a través de ustedes y a través nuestro también, pero si hoy estuviera Jesús en este momento, en momentos en que la Organización Mundial de la Salud decreta una pandemia a nivel mundial por el tema del coronavirus, ¿qué nos diría Jesús hoy para enfrentar esta situación? Mira, yo primero que lo que siento que Jesús nos da es no temas. La palabra, como venimos hablando ahorita en este programa, ante el temor no puede existir ese miedo que nos evita a nosotros actuar caritativamente, porque imagínate qué hacemos nosotros como cristianos si antes ponemos una prevención, evitamos ciertamente acercarnos
y procuramos de alguna manera también tener la certeza de que es el Señor quien nos invita a tender la mano. Pero claro, como tú lo decías tú ahorita, el Ministerio de Salud, la misma iglesia ha hecho ciertas proclamaciones al respecto de los cuidados que deberíamos nosotros tener, y es importante hacerlo, pero que esto no sea un limitante, efectivamente, como lo podemos reconocer en la parábola, ¿verdad?, del buen samaritano, en que no sea un limitante para yo tender la mano a aquel que está enfermo y que tengo que procurar también ayudar en medio del camino. Padre, bueno, precisamente usted habla de la valentía, pero ¿cómo podemos ser valientes hoy? O sea, ¿a dónde nos pegamos? ¿Cómo reactivamos esa valentía que como cristianos tenemos porque recibimos el Espíritu Santo, pero a veces se nos duerme un poco? ¿Cómo activamos y cómo ser valientes en el mundo de hoy? Yo digo, es una gracia. Primero tenemos que pedirle la gracia a Dios que nos haga valientes. Y efectivamente el camino del cristianismo dentro de la Iglesia Católica es un camino también de mucha valentía y confrontar nuestra vida. Es cierto que nosotros somos muy temerosos. Yo lo digo por testimonio y por razón propia, de muchos miedos, muchos temores, pero que Dios en el camino te va llenando de tal fuerza y te va permitiendo incluso poder romper las barreras que muchas veces sentimos nosotros que por miedo no somos capaces de romper. Y yo creo que una clave importante para poder ser valientes hoy en un mundo que nos pone tantas prevenciones, que incluso nos hace temerosos porque parece que nos va aislando, y ser cristiano católico hoy es como que con cuidado porque no puedes manifestar tu fe. Entonces yo creo que la valentía está en el atreverse, en el dejar que Dios obre en tu vida. Se hizo un viral ayer un video, no sé si lo viste. Claro, de la señora haciendo el Santo Rosario Así frente es. a una estatua de un santo, ¿verdad? Claro, frente a todos esos ataques que estaba recibiendo por la marcha feminista, que es una manifestación incluso de muchos otros, pues que en otro programa quizás hablaremos al respecto de muchos otros aspectos que también impiden vivir la fe libremente, y también en la de otro sacerdote que salió, ¿verdad?, en Italia con el Santísimo a recorrer las calles cuando está la prohibición que la gente no se puede convocar y no están celebrando la Eucaristía, la están transmitiendo por vivo y están haciendo todo tipo de transmisiones a través de estos medios electrónicos para poder llegar, pero no hay encuentros. Entonces este sacerdote también es valiente a la hora de salir y de tomar la vocería y de decir, vamos a llevarle el Señor a tanta gente que lo espera, que lo anhela y que no ha podido asistir a la Eucaristía o a las iglesias. Y hay otras muestras de valentía, padre, en América Latina. Recuerdo, yo creo que fue el año pasado cuando se hicieron justamente también unas marchas feministas y algunas otras manifestaciones en las que pretendían atentar contra algunas iglesias, y fueron hombres ungidos seguramente por el Espíritu Santo que resistieron esos ataques, haciendo también el Santo Rosario unidos frente a los templos, para evitar justamente que los manifestantes atacaran y garabatearan con grafitis las iglesias. Así es, yo creo que estamos viviendo un tiempo duro, es un tiempo fuerte, y recordaba esos espacios quizás como en la persecución cristiana católica en México, ¿verdad? Todos los mártires que surgieron, el gritar a viva voz, viva Cristo Rey, pero con el corazón ardiente de que es una fe concreta. Y creo que en parte también podríamos decir está la valentía, el llegar a concretizar propiamente nuestra fe. A veces nos quedamos, yo creo, pero ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante un momento de persecución? ¿O cómo reaccionaríamos nosotros ante un momento de señalamiento y te digan, mira, te vamos a matar porque tú eres cristiano católico? Entonces allí surge la gracia, y por eso es que todos los días tenemos que orar para que el Señor nos dé esa gracia de ser valientes, de no tener miedo, de arriesgarnos, de tomar decisiones desde Dios que se concretizan en actos buenos y que en definitiva buscan hacerle el bien a toda la humanidad. Entonces el llamado a orar para pedir la valentía que necesitamos en algunos momentos de nuestra vida, sobre todo relacionados a los temas de fe. Bueno, retomando y volviendo al tema que nos hemos tratado y que hemos desarrollado para hoy, el tema de la muerte. Padre, cuando sucede alguna muerte de un familiar, un ser querido, un amigo, hemos escuchado expresiones como, no, él murió en la gracia de Dios, pero expliquemos a los oyentes, a las personas que siguen su transmisión en Instagram y nuestras transmisiones por las plataformas informativas de Senur Radio, ¿qué significa morir en la gracia de Dios?
Bueno, morir en la gracia de Dios quiere decir que esa persona se ha reconciliado con Dios antes de partir. Y por eso aquí yo creo algunos aspectos importantes que dentro de la iglesia, como es el sacramento de la unción de los enfermos, a ti te da la seguridad de que esa persona recibió el perdón de sus culpas, la unción le hace partícipe de una gracia absoluta y es algo maravilloso, es algo eficaz que nos permite a nosotros tener, como decíamos ahorita, la valentía, la seguridad de que esa persona está en gracia, de que el pecado de pronto que se vino originando sobre su vida hoy fue reconciliado por Dios y ahora puede ir a la presencia de Dios libre de toda culpa y de todo pecado. Anteriormente, ese sacramento de la unción se daba cuando la persona estaba a punto de morir. Pero sin embargo, Padre, también hay testimonios en donde el enfermo recibe ese sacramento y muestra una mejoría posterior. Así es, y muchos, yo creo que muchísimos, ahora es un sacramento también yo creo de sanidad. Y las personas que lo reciben, efectivamente, pueda que sea el momento que Dios lo llamó a estar con Él, o sea el momento en el cual recupera su sanidad. Y yo creo, he sido testigo de eso de una manera maravillosa. Una persona que estaba en UCI y que no tenía oportunidad ya de vida, los médicos decían no se va a recuperar, los familiares solicitan al sacerdote, le aplica los santos óleos y la persona se recupera. Entonces uno dice, es un sacramento de sanidad, sea espiritual porque le da la gracia que lo va a llevar a la presencia de Dios en entera gracia, o sea que también le recupera la salud física y la persona adquiere nuevamente su ritmo de vida. Y también, Padre, aclarar, usted sabrá muchísimo más esto que yo, pero lo quiero compartir porque esta semana que estuve en un grupo nos lo ratificó el sacerdote, y es que cuando el enfermo es ungido, recibe esta unción especial en el sacramento de la unción de los enfermos, que como usted lo mencionaba, es un sacramento de sanación. En ese momento se le son perdonados todos los pecados. O sea, en ese momento él vuelve a estar en gracia con Dios y queda su alma purificada. Así es, a mí me gusta mucho, hay un video, que es un video incluso vocacional, y que habla como, primero de que surge un accidente en medio de una autopista, llega un sacerdote así muy valiente, ¿no? Se pone su estola y le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Eres cristiano, católico? Sí. Le dice, te arrepientes de todos tus pecados porque ya está en su último momento. Y le da la extrema unción, que es una oración especial también. Y cuando uno de los familiares se acerca, ¿se va a salvar? Y él dice, sí, se salvará. Y el muchacho muere en el instante. Y uno dice, es eso, es la oportunidad que Dios te da para arrepentirte, para recibir el perdón de tus culpas y para estar en entera gracia y que te dé la seguridad, esa persona va directo al cielo porque estaba en la gracia de Dios. Ok, Padre, también escuchamos otras frases, y es, por ejemplo, no es que debes morir con Cristo, pero eso más allá de una simple frase, porque no nos explica y nos ayuda a comprender qué significa morir con Cristo. Así es, morir con Cristo implica, yo creo, muchas cosas. Primero, profesar esa fe en la cual tú has puesto tu confianza solo en Dios. Segundo, que se haga una fe concreta. Es lo que el apóstol Santiago también continuamente nos invita a través de esa carta, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te mostraré mi fe. Entonces yo creo que es concretizar, porque no nos podemos quedar con el discurso de yo sí creo, oh Señor, Señor, creo en ti, pero a la hora de ser prácticos nos olvidamos del Señor que obra en nuestra vida todas las cosas. Entonces yo creo que morir en Cristo es tenerlo a Él en el corazón, pero también a través de tus acciones concretas. Padre, mire, si quiere. Se pausó nuestro video en Instagram, me revise a ver qué sucede. Es tu poder, Señor. Es tu poder, Señor, que me levantará. Es tu poder, Señor. Es tu poder, Señor. Es tu poder, Señor, que me levantará. Usted menciona, Padre, que uno muere en Cristo y esa muerte significa un testimonio, ¿no? Asumir que la prueba, asumir que las circunstancias por las que uno vive, de alguna manera lo ponen en comunión
con Cristo, puede identificar la misericordia de Dios en ese momento. Y entonces también significaría, Padre, que así como uno muere, uno resucita con Él. Sí, porque la esperanza del cristiano es que la muerte, como decíamos y compartíamos al inicio, es tan solo un paso, ¿verdad? Después de la muerte que viene la gloria, la resurrección. Hay mucha gente, o quizás muchos cristianos, quizás protestantes de otra denominación, llegan a decir, la cruz es un signo malo, pero es que la cruz es el frente ante el reconocimiento de nosotros tenemos para decir, Cristo venció a la muerte. Y ya eso le da apertura real a entender que después de la cruz, y yo siempre lo digo en la predicación o le estoy enseñando a la gente, después de un momento de dificultad, un momento de cruz, siempre vendrá un momento de gloria. Entonces entender como el paso, y que ser cristiano, que predicar el cristianismo también es mostrar aquel momento de sufrimiento que luego se manifiesta en la gloria de Dios, que es su resurrección. Y tenemos el mejor ejemplo en Jesús y en la Virgen María, porque Jesús, a través de esa confianza, de esa entrega plena, nos invita también a nosotros a que podamos abandonarnos, como lo hablábamos la semana pasada, de tener esa disposición de que si queremos que Dios haga su voluntad en nosotros, debemos permitirle que Él haga su voluntad. Y ese hacer su voluntad significa abandonarse, o sea, estar dispuesto a que el Señor haga su obra. Y como usted lo mencionaba, el tema de la cruz, es que la cruz es un día a día también, es comprender que en la prueba del trabajo, en la prueba del hogar, en las circunstancias mismas de la vida, en la prueba de enfermedad, por ejemplo, que uno entienda que a través de esos procesos como enfermedad, pruebas, o sea, viene un proceso de resurrección en el que el Señor se manifiesta, en el que el Señor muestra su gloria y su misericordia. Sí, yo siempre digo que mira, la enfermedad es una oportunidad que tiene dos salidas, sin duda. O alcanzamos nosotros un encuentro veraz, eficaz con Dios, o podemos llegar a apartarnos totalmente de Él. Y que en los momentos de nosotros, cuanto más frágiles, ¿dónde son? Tú de pronto ahorita que lo estás experimentando, uno dice, uno se muestra frágil, o sea, se muestra impedido para muchas cosas, siente dificultad, está el dolor. Y hay una frase que me gusta mucho, que es de un médico argentino, que dice, la enfermedad duele, pero también salva. Entonces yo creo que es un verdadero ofrecimiento. Hoy me preguntaba una chica por Instagram de que, padre, ¿cómo es posible que estos niñitos de Fátima ofrecieron tanto dolor a Dios? Yo no entiendo eso de querer sufrir por Dios. Yo digo, es que es un complemento divino y es un misterio, ciertamente, el querer unir nuestro sufrimiento al dolor de la cruz de Cristo para alcanzar no solo mi salvación, sino que a través de eso también Dios nos permite participar de un complemento real, de que quizás de pronto estás orando por la conversión de alguien, quizás también quieres la sanidad de otra persona, y tu sufrimiento es como una petición que se hace poder y que se hace y permite ser deleitable ante esa realidad que Dios nos llama. Y hubo muchos santos que también padecieron dolores y pruebas, como el santo que usted nos está compartiendo, que es San Pío de Pietrelcina, que también es místico, y él en su cuerpo sintió físicos dolores, y todos también se los ofrecía al Señor por la conversión de los pecadores. Y él decía eso, sí, que todos los pueblos, Señor, se salven y te conozcan de corazón, que yo sea una víctima agradable en medio de mi sufrimiento, para poder llegar a tantos corazones. Entonces yo creo que el Señor, cuando tú estás en este proceso de conversión, le dice, Señor, déjame ofrecer un pequeño sufrimiento. Y digo, no hace falta ni siquiera pedirlo, porque en el camino lo vamos a encontrar. Hace parte también de la lógica de la vida, en la cual no todo es color de rosa, ¿verdad? Sino que vamos a encontrar dificultades. Y ese es un buen momento para ofrecerlo al Señor y decirle, Señor, te entrego también mi debilidad, mi fragilidad, lo que soy, solamente a ti. También comprender, Padre, que uno, a pesar de que uno tenga acercamientos con la iglesia, digamos que asiste a X grupo, que asiste a la Eucaristía, también tener la certeza de que eso no significa que no te va a pasar nada, y que eso no significa que ya tú eres santo, que sin embargo es uno reconocerse que justamente porque es pecador,
Uno necesita ese acercamiento con Dios diario en la medida en que las personas lo puedan hacer, porque uno siente esa necesidad. Sí, aquí voy a decir algo que va a sonar así como que temeroso a la gente, pero parece difícil, pero es una realidad. El camino del cristianismo no es fácil. Antes yo creo que vas a encontrar muchas dificultades. Lo importante es que ya no estás solo, que te va acompañando Dios en el camino y que la paz que uno experimenta en el corazón no tiene comparación. Podrán venir tormentas, dificultades, pero estando con Dios tienes la seguridad y tienes la certeza de su compañía en tu vida. Así es, y recordemos el pasaje cuando los discípulos están en la tormenta, Jesús dormía, pero estaba presente. Así es. Y eso es lo que tenemos que sentir nosotros, y la tranquilidad de que no estamos solos y que tenemos a alguien que está peleando por uno y que nos acompaña en esta batalla. Padre, ¿cómo protegernos los cristianos a través de la fe? ¿Cómo podemos fortalecer eso, entendiendo también que a diario debemos pedirle también al Señor la gracia de que aumente todos los días nuestra fe? Bueno, yo digo que la fe es un don que recibimos efectivamente el día que nos bautizaron, y de que no, Padre, yo dejé de tener fe hace mucho rato. Yo digo, no, la fe es un don y el don Dios no te lo quita. O sea, ese don va a estar en tu vida, pero quizás también se va disminuyendo. Se va disminuyendo porque nos alejamos de Dios, porque dejamos de hacer prácticas de piedad, porque dejamos de vivir una vida sacramental, la reconciliación, que es el sacramento de la confesión, la Eucaristía, vivir acercándose al Señor continuamente nos fortalece la fe. Y yo recuerdo aquella frase del apóstol que dice, Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Señor mío y Dios mío, luego proclamará el apóstol Tomás, ¿verdad? Que hasta no ver y no tocar no llevaba él a creer. Entonces yo creo que la fe se concretiza en el hecho de que tú no veas, tú no toques, porque es la certeza de lo que no vemos. Y a veces nosotros somos bastante difíciles a la hora de llegar a comprender la fe, porque decimos, es que yo quiero ver si es verdad que se manifieste. Y yo digo, no, Dios te pide a ti confiar. Confiar es creerle a Él y dejar que Él lleve su plan y su propósito en tu vida poco a poco. Aparte porque también en la palabra nos dice que la fe hace parte digamos, de toda esa armadura, en la que no recuerdo qué autor, pero hace parte de la armadura del cristiano. La fe y otros componentes más, pero sí hay que trabajar. Les confieso que yo el año pasado tuve que acudir a una confesión y le decía, Padre, o sea, me falta confiar más. Y uno también tiene que ser como, tener esa madurez para reconocerlo y para pedirle asesoría en ustedes para que le ayude en ese momento qué hacer, o a dónde remitirse en la Biblia para uno poder nutrirse y comprender y fortalecer un poco más ese músculo espiritual. Sí, mira que ahorita el domingo pasado que predicábamos acerca de las tentaciones de Jesús, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que Jesús pone como que las claves, ¿verdad?, efectivas para vencer la tentación, pero también para fortalecer la fe. Y lo primero que mostraba Jesús es la palabra. ¿Cuántas veces nosotros al día nos acercamos a la palabra, lo que tú decías? ¿Cuántas veces de pronto sacamos nuestro ratico de oración? Son aspectos que nos van a fortalecer, porque el enemigo ataca cuando estamos en la crisis. La palabra decía, después de 40 días de ayuno y de 40 noches, Jesús sintió hambre y de inmediato entró el enemigo. Entonces allí el ataque, y lo que lo hace un poco poder llegar a sentir que es cuanto más fortalecidos tenemos que estar en Dios, y Jesús le sale con la palabra cuando Él le dice, bueno, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así lo va llevando, y así poco a poco vamos entendiendo que la palabra, que la Eucaristía, que las gracias que Dios manifiesta a través de la iglesia también nos ayudan a poder vencer la tentación y a tener más fe. Así es. Bueno, seguimos entonces aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en www.senurradio.com, y aquí seguimos desarrollando el tema de hoy, que es el miedo a la muerte, con el Padre José Luis Varela Villar. Aleluya, alaben a Yahvé, que es bueno cantarle. A nuestro Dios
qué dulce la alabanza. Sana, 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 sana. Cuando pensé que lo tenía todo, cuando creí que todo estaba asegurado, conocí las pruebas y su dolor, y mi alma vacía pedía gritos tu amor. Qué fácil es esconderse del ruido, pero ahí estás, siento el calor de tu voz. Bueno, son las 9:30 de la mañana y seguimos aquí con la primera emisión del programa Notas de Fe a través de www.senurradio.com y todas nuestras plataformas informativas. Síganos en Facebook, aparecemos como Senur Radio. Bueno, padre, siguiendo con nuestro tema, ¿cómo podemos hacer para no tenerle miedo a la enfermedad, para no tenerle miedo a la muerte? Yo digo, bueno, lo primero, tengamos fe, o sea, creámosle la palabra que el mismo Cristo nos ha dado. No temer ante la dificultad porque vamos a estar con Él. Solo que pasa, yo creo que siempre va a haber un instante un tanto como de temor, ¿verdad? Pero que no tiene que ser un temor que nos lleva al pánico. Yo siempre digo, el miedo, ¿qué hace? El miedo nos paraliza, el miedo a veces no nos deja hablar, el miedo nos hace sudar y nos hace hasta temblar. Pero que no lleguemos a ese extremo del miedo, sí hay un temor porque efectivamente pues ninguno de pronto quiere morir o quiere que le pase algo o quiere estar en un sufrimiento o una tragedia o una situación de este tipo. Pero sí hay que tener la valentía de enfrentarlo con valor. Por lo que tú decías, Jesús está en la barca. Aun cuando no creamos que lo estamos escuchando, que lo estamos viendo, que se manifiesta, Él sigue estando con nosotros y esa es la seguridad para no tener un temor exagerado frente a la enfermedad y frente a la muerte. Hoy por hoy, como lo compartíamos ahorita, el coronavirus, todo el mundo está como que no me toque, cuidado, es una situación difícil de miedo, casi que de pánico. Y las cartas, sí, un miedo colectivo y las cartas de la conferencia diciendo hay que tener pánico, tengamos calma, pero todo el mundo como que está a la carrera y con mucho miedo, demasiado miedo, casi que olvidamos que Dios tiene el poder para sanarnos y es mucho más fuerte que cualquier otra enfermedad. Así es, padre, también encontramos en nuestro mundo muchas enfermedades que a veces están en etapas terminales, que están en situaciones que para el ser humano no hay reversa. ¿Qué le diría Jesús a un enfermo en fase terminal? ¿Cuál sería esas palabras que Jesús le transmitiría a esa persona que está a punto de morir? Bueno, yo diría el Señor de los consuelos llega allí a consolar. Y es algo muy especial porque Dios siempre tiene una palabra de aliento. Y lo que te decía, recurrir a la Escritura, pero no que sea una escritura de querer aprenderme el versículo de memoria, ir a decírselo allá, sino de hablar a través de signos. La Madre Teresa de Calcuta yo creo que es una especialista en esta experiencia, y que los familiares, las personas que están rodeando al enfermo, porque yo digo es un dolor no solo de la persona que vive, casi que no es ni siquiera físico, sino también todo lo que comporta alrededor de la familia, que sufre, que lleva una batalla día a día, que tienen que hacer turnos, compartir turnos para cuidar al enfermo que está en esa situación terminal. El Señor de los Consuelos llega a consolar y la manera como lo hace es mostrándonos amor. Y si el amor está creciendo en esa familia, quiere decir que todo va bien. Y créeme que muchas personas que están viviendo situaciones de dificultad y de enfermedad, lo primero que quieren es un abrazo, lo primero que quieren es cercanía, lo primero que quieren son palabras de ánimo, y muchas veces lo que hacemos es alejarnos. O tratar de apartarlos, y allí claro, efectivamente no llega solo la enfermedad, sino la tristeza, la depresión, y la enfermedad va a tomar mucho más campo. Padre, usted ha mencionado en una de lo que ha compartido una frase que llama la atención y que el Señor la repite entre otras cosas,
en la palabra varias veces, y es no teman. Pero como cristianos, ¿cómo podemos comprender el alcance de ese no teman que Jesús nos repite y nos repite y nos repite? Como te decía, tiene que verse más allá de lo mental, más allá de lo razonable, porque es que es absurdo. Yo, por ejemplo, te contaría una historia de ahorita que estábamos viviendo esto en México, frente a la persecución de los cristeros, ¿verdad? Que eran los cristianos perseguidos en su momento. Y cómo es que un jovencito de 12 años prefiere defender su fe con valentía. Le dice, si tú no reniegas de la fe, te matamos. Y el muchacho lo toman, lo secuestran, lo torturan y di, pero di simplemente que no crees en Dios y ya no te dejamos quieto. Y él insiste diciendo, gritando, ¡viva Cristo Rey! Hasta el punto que le desgarran la planta de los pies, se las quitan y lo echan a caminar y llevan a su mamá llorando frente a el hueco que han cavado para asesinarlo, para fusilarlo. Y él le dice cuando ve a su mamá que está sufriendo y está derramando sangre por las plantas de los pies, madre, nunca antes fue tan fácil alcanzar el cielo. Y lo asesinan y grita, ¡viva Cristo Rey! Entonces uno se queda admirado ante la valentía, porque tiene que ser un don. Yo digo, es una gracia que tú le tienes que pedir a Dios para que el temor se disipe de tal manera que no le tengas miedo ni siquiera a la muerte, ni siquiera al hombre que mata el cuerpo, sino solo tener la certeza de que Dios nos está acompañando en el camino. Y fíjese que uno pensaría que esos casos como que usted narra ahora no se presentan, ¿no? Porque uno tenía las referencias pues de la persecución de los primeros cristianos, de los apóstoles, que fue también dura, que fue difícil, pero vemos en Pablo, por ejemplo, un ejemplo de resistencia y de confianza absoluta, cuando él, a pesar de estar encarcelado, manda cartas hermosísimas a Tito. Y les dice, estén alegres, estén siempre alegres. Y uno dice, ¿cómo va a estar alegre donde él está viviendo tanta dificultad? Uno no entiende cómo él tuvo esa capacidad. Seguramente, obviamente, el Señor lo llenó de fuerza y le dio esa valentía de la que hemos estado hablando, para poder entender en esas circunstancias de persecución y encarcelamiento el gozo, el gozo, es, la alegría que te da Dios. Así es. Que da el Señor. Entonces llama la atención y uno no pensaría que de pronto en este momento pudieran existir mártires, pero vemos que la intolerancia y esa manera absurda con la que nos estamos entendiendo los unos con los otros lleva a eso, a perseguir, a tratar de callar y asesinar. Sí, pero no le tenemos miedo a la muerte cuando estamos con Dios, cuando tú tienes la seguridad que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y es la vida eterna, lo que todos procuramos y deseamos alcanzar en este caminar, que es el camino de la salvación. Padre, como cristianos, ¿qué podemos hacer para ayudar tanto al enfermo, tanto a la persona que está en riesgo de muerte, como a sus familias? ¿Qué podemos hacer nosotros, ya sea si los conozcamos o de pronto no? Bueno, yo diría 3 aspectos fundamentales. El primero, la oración. La oración a veces creemos que no tiene tanto alcance, ¿verdad? Y que yo oro por los míos, pero cuando tú oras por todos los enfermos, te une realmente a esa oración universal y tiene mucho mayor alcance. Entonces yo creo que lo primero es orar, ser capaces de entregar en oración, pedir por las personas que están enfermos, pedir ya sea por su sanidad física o su sanidad espiritual, y que sea la voluntad de Dios. Yo digo, a veces nuestra oración es insistente, sí, pero muchas veces pretenciosa, y es que yo quiero que lo sane, yo quiero que lo sane. Yo digo, si el propósito de Dios está en de pronto no darle la salud, sino que en medio de su enfermedad va a descubrir y va a entregarlo todo a Dios, tengo que pedir que se haga la voluntad de Dios en la vida de aquel que está enfermo. Segundo, el ejemplo. Yo digo que cuando ahorita hablábamos de las primeras comunidades cristianas, es recordar ese pasaje bíblico que dice, mira cómo se aman. Las personas se quedaban admirados porque ser cristiano tiene que comprometernos a servir a aquel que está más frágil. Y yo te lo decía, la enfermedad a nosotros nos hace muy frágiles, nos hace casi que sensibles también, nos pone sentimentales, porque muchas veces pasa eso, y creo que es tender la mano desde algo concreto
Y luego del testimonio, efectivamente está la palabra. La palabra calienta, la palabra que da ánimo, que te dice tú puedes, vamos a luchar juntos, no estamos solos, y que participa incluso de su dolor sin estar padeciéndolo tú. Padre, usted también mencionaba algo y es el tema de tener actos de piedad. ¿Cuáles podrían ser esos actos de piedad que uno puede practicar en la vida diaria? Bueno, como cristiano católico y como sacerdote y también como mariano, yo diría, no hay arma más fuerte que el rezo del Santo Rosario. Y tiene un poder, tiene un alcance. Me quedaría toda la mañana hablando de los testimonios, no solo de sanidad, sino de conversión, de experiencias maravillosas con Dios, que María, que es el camino seguro para llegar a Jesús, nos da a través del rezo del Santo Rosario. ¿Y qué otro nos recomienda? Bueno, ahora como estamos en Cuaresma, los invito a ofrecer el ayuno. La recepción quizás de pronto de tener una disponibilidad de que mi cuerpo también tenga dominio propio, de que me resista de pronto a tomar algunos alimentos, de negarme algunas cosas que parecen pequeñas pero que tienen tanto significado a la hora de ofrecer ese sacrificio a Dios. Padre, y el participar del Vía Crucis, por lo menos mañana, que es día de viernes de Cuaresma, ¿también hace parte de estos actos de penitencia? Sí, más que penitencia, como tú lo decías, son actos de piedad, oraciones que son pequeñas, sencillas, las novenas a los santos, ¿verdad? El ofrecimiento de una oración pequeña, el rezo del credo, de la magnífica, son actos de piedad que nos van configurando cada vez más con esa cercanía que debemos nosotros tener hacia Dios. Bueno, también, Padre, yo quisiera aprovechar, porque como el encuentro con usted es semanal, pero a nivel local hay un grupo de personas que están haciendo una oración permanente por los niños no nacidos y por los niños que vienen en camino. ¿Por qué es importante, Padre? Sé que nos salimos un poco del tema central, pero ¿por qué es importante que los cristianos comprendamos la importancia de defender la vida antes de nacer? Sí, la vida desde la concepción es el germen de vida. Cuando tú descubres quizás que la humanidad desea asesinar a la propia humanidad, dices, algo no anda bien. Ni siquiera los animales lo hacen, ni siquiera, exacto, o sea, es como algo depravado y muy fuerte. Yo creo que el tema provida como cristianos, y mucha gente lastimosamente se profesa católica o cristiana y dice, no, el aborto en estos casos, no hay manera de querer encajar la profesión de fe cristiana católica dentro de esta práctica que es un asesinato a un bebé que está en gestación, porque no es ni siquiera, podríamos decir nosotros, como siempre lo comparto, un tema religioso, sino que científicamente está comprobado que hay vida desde el primer momento, que es la concepción, y que ya se puede considerar un bebé el que está ahí en el vientre de las madres. Entonces asesinar a un bebé, y además de inocente, y que hace parte también de nuestra humanidad, o sea, de lo que somos, de lo que representa, de lo que es ser familia, dice que realmente nuestra mente, nuestro corazón se está cerrando y está cada vez más como una piedra que no resiste a esa sensibilidad de ese amor que debemos tener nosotros solo hasta por nuestra propia raza, ni siquiera una consideración religiosa. Hasta la Santa Madre Teresa de Calcuta, en un video que usted publicó, nos decía que esta humanidad le tiene miedo a los niños. Y por eso los estamos matando, o sea, le tememos. Pero y yo quisiera también hacer una reflexión, Padre, y es que si usted como adulto le tiene miedo a la muerte en algún momento, siente temor de que su vida le quiten la vida. Ahora imagínese usted esa angustia existencial de una pequeña criatura que sin comprender lo que está pasando está sintiéndose vulnerada desde el vientre de la persona que debería respaldarlo en ese momento. Es que uno no se alcanza como a dimensionar. Han hecho muchos dibujos de que allí, exacto, de que ahí están seguros, o sea, que el vientre de una madre es la seguridad para el bebé
que está por nacer y resulta que no tiene seguridad, o que las leyes quieren legislar quizás algo que no le da garantía de vida a un ser que merece la vida. El primer derecho fundamental de todos es el derecho a la vida, y mira cómo se vulnera, porque hay que considerar de que ya es una vida gestante la que está en el vientre de la mamá. Así es. Entonces, la invitación, padre, para cerrar, entonces, démosle 3 tips a las personas, primero para ser valientes. Ok. ¿Cuáles son esas 3 rutas que debemos seguir para ser valientes? Para ser valientes en medio de la enfermedad, para ser valientes en medio de un peligro inminente, y para ser valientes en nuestra fe. Bueno, el primero que diría efectivamente tendría que ser la oración. La oración a ti te da supercapacidades. O sea, lo que creemos nosotros que no estamos capacitados para enfrentar, solo desde la oración, el Señor, a quien elige para algo, y si te permitió vivir la enfermedad, te prepara, te dispone para eso que te ha elegido. Y es ahí cuando descubres efectivamente el poder que tiene la oración. Segundo, yo diría que parte de esa valentía está en el sentir la paz en el corazón. ¿Cómo se conquista la paz? Cuando tú obras el bien hacia el hermano, cuando tú tienes la disposición de obrar caritativamente con los otros, cuando continuamente te esfuerzas por ser constructor de paz. Que la paz tiene que ser algo que nace desde el corazón, pero que también se refleja hacia los demás, y eso construye y crea efectivamente, como te digo, paz. Y lo tercero, un tercer tip, yo diría que está nuestro compromiso eficaz a mirar al resucitado, a creerle a Cristo Jesús. Muchas veces muchas personas tienen esa imagen allí en la mente, pero que tiene que bajar hasta el corazón, de entender de que primero miro la cruz, efectivo, y es real, y es un hecho que se concretiza desde la muerte, pero que después de esta muerte hay resurrección y hay gloria, y eso es lo que nos tiene a nosotros que también tener como que empujado a la valentía. Padre, y usted me dio un clip esta semana para completar un cuarto aquí, y es acercarse al Santísimo. Sí, la visita ojalá diaria al Santísimo, pero no olvidemos, hoy jueves sacerdotal, quizás el poder que tiene la Eucaristía, que irradia. Hemos visto algunas imágenes de algunos sacerdotes en Italia, por ejemplo, en el helicóptero militar bendiciendo al pueblo. Es un momento, decía el cardenal de Honduras, de que el mundo se ponga de rodillas ante Jesús Eucaristía, aclame ante toda esta situación que estamos viviendo, porque no es el poder, no es el dinero, no es lo que tengas lo que te va a proteger. Es un momento de que todos aclamemos a Dios delante de la Eucaristía, y si llegamos a sentir nosotros ese reflejo eucarístico que nos blinda de todo lo malo, y que el Señor nos da su poder y su fuerza. Y ni siquiera Padre, nos está protegiendo la tecnología, no nos está protegiendo los avances científicos, porque no han podido dar con una vacuna certera, y se necesitaría quién sabe cuánto tiempo para lograrla. Hoy hablaba también alrededor de las lecturas correspondientes a hoy del tema de la idolatría. ¿A quiénes estamos haciendo los ídolos? Si el ídolo es estar conectados con el celular, pero nos desconectamos con el otro. Sí, mira que es una tentación desde el principio, cuando el demonio le dice a Adán y Eva, serán como dioses. Yo creo que la humanidad va tan a la carrera que se cree Dios. O sea, hay un momento en que dice, no, casi que somos Dios, porque podemos crear un robot y tiene facciones, tiene comportamiento, habla, tiene la manera de mantener una conversación. Y tengamos mucho cuidado ante una fragilidad de esta, como la enfermedad que está pasando del coronavirus, y toda la temática que estamos también tratando, nos demuestra de que somos frágiles, que tenemos que agachar la cabeza, arrodillarnos ante Dios y decirle, solo tú lo puedes hacer. Y ahí entender ese poder de Dios que se manifiesta y que obra en nuestra vida, porque Dios es enteramente misericordioso. A pesar de lo ingrato, de lo malo, de lo terco que seamos, allí está Él con nosotros, insistiéndonos y amándonos sin medida. Yo quisiera, Padre, que pudiéramos explicar de dónde viene la muerte, o sea, por qué tenemos que morirnos. Bueno, resulta que Dios nos creó, nuestra concepción cristiana católica dice que Dios nos ha creado y nos creó para la eternidad, para que fuéramos inmortales, pero por la desobediencia, por el pecado original, dice la palabra, entró
la muerte al mundo y entró la muerte a nuestra vida y eso ya separa. Cristo, como lo decíamos ahorita, Dios nos ama tanto que Él se desborda, que su lógica es siempre darnos más, darnos amor. Quiso Dios entonces enviar a su único Hijo para redención de nuestros pecados, salvarnos y darnos una oportunidad donde la muerte es tan solo el paso, la puerta que abre ahora sí a la vida eterna, porque antes todos estábamos condenados, antes todos moríamos y era una muerte evidente y una muerte eterna. Ahora tenemos la oportunidad de conocer a Cristo, de amarlo, de creerle a Él y de abrir esa puerta, que es la muerte, pero que nos lleva a la eternidad. Y como decimos en Semana Santa, Cristo venció la muerte, Cristo ha vencido al mundo. Entonces, y a eso también nos invita el Señor. Si Él es el camino, pues nosotros también venceremos a la muerte. Así es, camino, verdad y vida. Y recordar que si nos dejamos llevar por Él, tendremos un descubrimiento real y luego la vida eterna. Así es. Entonces, Padre, interesante las reflexiones que hemos podido hacer en este día. No sé si nos deja, usted tenía unos retos semanales, no sé si ya definió el reto de esta semana de Cuaresma, a ver si lo compartimos para que... Listo, vamos a ver si por aquí lo encontramos rápidamente, que ya lo hemos tenido. El primero fue la recepción de dulce. De pronto los que no lo han hecho, si se lo pueden proponer esta semana o por días, también podría. Es una práctica que nos lleva al ejercicio de la piedad, como tú lo decías, y que también de alguna manera nos hace a nosotros poder ser perceptibles al plan que Dios tiene en nuestra vida cuando no nos damos cuenta que es Él quien nos lleva de la mano y que nosotros podamos hacernos un poco más abiertos a su acción. Que es importante destacar que así como ejercitamos el cuerpo, bueno, ejercitan, porque yo no hago mucho ejercicio, pero así como es importante ejercitar el cuerpo, el alma también necesita algunas actividades, hacer algo para fortalecerla, para mantenerla activa y para sobre todo para mantenerla en la presencia de Dios. Exacto, mañana, como es miércoles, cada miércoles estamos lanzando el reto semanal. Viernes, Padre. ¿Cómo? Mañana es viernes. Mañana es viernes, perdón. Pero entonces, exacto, que les recuerdo, cada miércoles, como empezamos con el miércoles de ceniza, estamos lanzando cada reto semanal. Pero entonces yo los invitaría a que durante esta semana, primero tengamos la oportunidad de compartir 20 minuticos de la palabra de Dios, que nos acerquemos a la meditación, a la oración, que sea lo que tú le sacas a Dios, porque vivimos con tanta carrera que se nos olvida tener lo que tú decías, esa armadura bien puesta para poder contrarrestar, sea el coronavirus, sea cualquier cosa que llegue a nuestra vida, y la palabra lo dice, la misma palabra se convierte en escudo y en espada para poder vencer. Entonces 20 minuticos que nos acerquemos a la palabra, que la leamos, que oremos con ella, y luego vamos a moderar el vocabulario. Entonces a reseccionar esas palabras que son mal dichas muchas veces y que tengamos, cuando quiera decirla, tenga la oportunidad y guardar ese silencio, que podamos ofrecerlo también a Dios durante estos días. Entonces el reto, 20 minuticos de lectura de la palabra diaria y moderar un poco su vocabulario para que allí se detengan ante las palabras maldichas. Ok, agradecido, Padre, porque usted ha agendado este espacio que vamos a institucionalizar desde hoy para que todos los jueves ustedes se conecten a través de estas transmisiones y podamos crecer entre todos, porque el camino de la fe es un camino en el cual debemos resolver dudas, en el cual debemos acercarnos a Dios, y es un camino que también en los temas de fe necesitan su tiempo, su espacio. Por eso en Cenú Radio hemos querido abrir este escenario para compartir con ustedes reflexiones y vivencias como lo hemos hecho hoy, así que los esperamos. Son cada 8 días que vamos a estar con el Padre José Varela y bueno, invitándolos a que sigan ustedes conectados. Padre, no quiero cerrar sin que me hable, antes de cerrar el programa. Usted pensaba hacer un reto con otros sacerdotes, un confesatón. ¿Eso cómo va y para cuándo lo tiene contemplado? Bueno, como estamos viendo, la Cuaresma es una apertura real. El Papa Francisco nos ha dicho: salgan,
Hoy, por ejemplo, cuando es un día tan contradictorio ante lo que se nos ha pedido de guardarnos, lo que te decía, hay que salir a las calles, hay que salir a las periferias, y un hecho es de que la confesión también sea llevada a esos lugares donde quizás la gente se admirará o siente el deseo de confesarse porque nunca va a la iglesia. Ya tuvimos la oportunidad de hacerlo antes en la Vicaría de Lorica y prontamente nuevamente estaremos haciéndolo en la Parroquia Santa Cruz, en lugares estratégicos, qué sé yo, vamos al mercado y podamos ir algunos sacerdotes a confesar y que la gente se sienta también motivada a la confesión, y es un confesatón challenge. Y luego me toca retar a otros sacerdotes a través de las redes sociales, como lo hemos venido haciendo, de otros países y así, hasta que todos logremos completar ese reto. Bueno, le deseamos éxitos, entendiendo que la confesión es una oportunidad para reconciliarnos con Dios, para reconocernos necesitados de Él, y porque es como reconciliarse con el papá cuando uno se ha peleado con él, ¿no? Así es, y mirar la figura del Padre Misericordioso, ¿no? Tú dices, me voy a reconciliar con Dios, mira, y Dios sale corriendo donde uno, lo abraza y lo besa en el cuello, dice la parábola. Y todo. Sí, y arma una fiesta porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado. Exacto, y es ese reconocernos, Padre, que también le fallamos. O sea, es que también uno tiene que hacer un ejercicio bien juicioso de reconocer que en algunas actitudes que tenemos en nuestro comportamiento familiar, empresarial, en el común de nuestra vida, a veces tenemos actitudes, hombre, que no son, que no van a lo que hemos venido hablando, de que no nos permiten ser ese testimonio que el Señor quiere. Y este sacramento nos permite precisamente identificar, hombre, que estamos revisarnos, hacer como un balance de qué estamos haciendo mal, volver y pedirle al Señor la gracia de enfocarnos nuevamente en los caminos y retomar y seguir de su mano, seguir adelante. Así es, yo creo que lo primero es reconocerlo. Cuando tú te reconoces es que tenemos que fallar. Hay mucha gente que es súper escrupulosa y dice, no, yo no me equivoco, yo voy para adelante, y no. O sea, la equivocación hace parte también del crecimiento y del aprendizaje. No que tú vas a buscar la ocasión de caer, pero si te caíste, te levantaste y continúas en el camino que es la búsqueda de la perfección cristiana. Así es, sigan ustedes conectados a través de www.senurradio.com. Contigo puedo volar. Gracias. No quiero más vivir sin ti, sin ti. Esta es Zenú Radio, www.zenuradio.com. Desde Montería, epicentro de la cultura zenú, en el norte de Colombia. Zenú Radio, el encuentro de dos mundos.